Bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos dan la oportunidad de poder llegar al seno de su hogar a través de este medio para poder escudriñar y meditar en la palabra del Señor. Esta palabra que edifica nuestros corazones. Quizá hoy tuviste un día duro, difícil, angustiado, preocupado, cargado, un día corrido, un día quizá lleno de afán. Pero esta es la noche para que meditemos en la palabra y recibamos la palabra del Señor a nuestras vidas. Y que la palabra sea un deleite y un bálsamo a nuestros corazones. Esta noche quiero invitarte a que abramos la palabra en el libro de los Filipenses. Recordemos que el apóstol Pablo escribe 4 cartas apostólicas, pero las escribe en la cárcel. Y la carta a los Filipenses es una carta que él escribe en la cárcel. Y lo hermoso es que él dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Estando en la cárcel. O sea que el apóstol Pablo nos enseña que no importa la circunstancia que tú y yo estemos viviendo, sino que lo más importante es que aprendamos a esperar, a confiar y a reposar en el Señor. Qué madurez la de el apóstol Pablo, para que él diga dentro de la cárcel, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces no son las circunstancias las que tienen que activar o mantener tu fe, sino es puesta tu mirada en el Señor, tu confianza en el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice la palabra del Señor en la Biblia Las Américas: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Mira qué tremendo. El apóstol Pablo decía, no es que yo ya sea perfecto, hermanos, o que ya lo haya alcanzado todo. No, sino que sigo adelante. Hermano, este es un evangelio para que tú y yo no nos detengamos. Este es un evangelio para caminar y para avanzar. Este es un evangelio en el cual tenemos que ir caminando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir madurando. Entonces Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. La clave en este evangelio es caminar, avanzar. Si te caíste, si te detuviste, si estás quizá postrado en el suelo, es tiempo que te levantes y es tiempo que camines. Y esta parte es la que quiero subrayar. A fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. A fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces, este evangelio no es para pararnos, no es para detenernos. Este evangelio glorioso, hermanos, no es para quedarnos estancados. Este evangelio glorioso es para caminar y seguir adelante. ¿Por qué? A fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces este evangelio es para caminar, porque entonces a la medida que vayamos caminando, vamos a ir a vamos a alcanzar aquello para lo cual también fuimos alcanzados por Cristo Jesús. ¿Y qué significa la palabra alcanzar? La palabra alcanzar, según el diccionario, es llegar a igualar a alguien en algún rasgo, característica o situación. Tú y yo nos tenemos que parecer a Jesús. Por eso la palabra dice, hermano, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú y yo tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto.
Y el varón perfecto es Cristo. O sea que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo para que lleguemos un día a aparecernos a Jesucristo. Y por eso ahora el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones, está tallando nuestros corazones, está, hermanos, cincelando el carácter de Cristo en nuestros corazones, para que tú y yo nos parezcamos a Cristo y se vea Cristo en nosotros. Y por eso más adelante el apóstol Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque Cristo se tiene que ver en nosotros, hermanos. Cristo se tiene que ver en nosotros. Entonces, el tema de esta noche es ¿qué debemos alcanzar? ¿Qué debemos alcanzar? Y hay, a la luz de la palabra, muchos versículos de muchas bendiciones que debemos de alcanzar. Y tú y yo hemos recibido un espíritu de valentía, de amor, de poder y de dominio propio para poder alcanzar. Entonces, alcanzar es llegar a igualar a alguien en algún rasgo, característica o situación. Y entonces quiero darte algunos versículos, porque este estudio lo vamos a dividir en dos partes. Esta noche es la primera parte y vamos a leer varios versículos para que tú veas lo que debemos de alcanzar. Y en el otro estudio continuaremos, porque son varias situaciones, bendiciones, características que debemos de alcanzar. Entonces, la número 1 es alcanzando la gracia. Hebreos capítulo 12, versículo 15, en la Reina Valera 1977. Hebreos 12, 15, alcanzando la gracia. Dice, ponga atención a este versículo, es precioso y especial. Mirad bien, no sea que alguno se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios. O sea, que alguno se detenga, se quede estancado, se quede atrás en esta carrera y no llegue a alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire qué tremendo. Entonces lo primero que nosotros tenemos que procurar es alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el favor del Señor para nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado para que no nos amarguemos en nuestra vida por todo lo que pasamos, vivimos día a día. No permitas que la amargura entre a tu corazón o a mi corazón, sino alcancemos la gracia del Señor, el favor del Señor. Alcanzar la gracia, número 1. Alcanzar la misericordia, número 2. Hebreos capítulo 4, versículo 16, Reina Valera actualizada 2015. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué tenemos que alcanzar? Misericordia. Y la única forma de alcanzar misericordia es acercándonos al trono de la gracia. Y ese trono de la gracia es el trono del Padre. Hermano, es el trono del Hijo, es el trono del Espíritu, es el trono del Señor, donde tú hayas, hermano amado, misericordia. Recuérdese que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto, hermano, había un lugar que era el propiciatorio, que era el centro de la misericordia.
el propiciatorio. Hermano, era el lugar, el centro, el epicentro de la misericordia. Entonces, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué tenemos que alcanzar? Misericordia. También gracia, pero ahora misericordia. ¿Qué más tenemos que alcanzar en este caminar en el Señor? Hebreos capítulo 5, versículo 14. Reina Valera contemporánea. Hebreos capítulo 5, versículo 14. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Mire qué precioso este versículo en la Reina Valera contemporánea. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez. Hay dos tipos de alimentos. Usted sabe que cuando hay un bebé que ya tiene 4 o 5 meses, se le da papilla. Se le da, por supuesto, leche, ya sea en pacha o leche materna, pero también se le da papilla porque va creciendo, se va desarrollando. Pero no se le puede dar a una persona adulta papilla si él está con sus funciones en su cuerpo normal. Él quiere alimento sólido. No se le puede dar un pescado a un bebé de 8 meses o de 1 año sin el cuidado del padre o de la madre. El pescado va a ser para una persona pues ya que puede tener cuidado, que sabe comerlo y que saca las espinas y tiene cuidado con las espinas. Entonces el apóstol Pablo está enfatizando en este versículo Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez. La madurez en Cristo. O sea, ¿qué es la madurez en Cristo? Los que tienen discernimiento entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Entonces, el que ya tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo, él o ella ya ha alcanzado la madurez. Pero el que es inmaduro, o sea, el que es niño espiritual, quizá a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, porque no sabe discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Entonces mire qué tan importante es que usted y yo alcancemos la madurez espiritual en nuestras vidas. ¿Qué más tenemos que alcanzar como hijos del Señor? Hebreos capítulo 11, versículo 39. Alcanzando buen testimonio. El que es maduro da buen testimonio. ¿Por qué? Porque se está comportando como un hijo que ya sabe discernir entre el bien y el mal. Hebreos 11:39, Reina Valera 1995. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. ¿De qué está hablando este versículo? De los héroes de la fe. Pero dice que ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, sino que saludaron las promesas desde lejos. Saludaron las promesas. Pero, óigalo bien, alcanzaron buen testimonio. ¿Qué tiene que alcanzar usted y yo? Buen testimonio, buen caminar. No dar lugar a que las personas hablen mal de nosotros porque estamos dando un mal testimonio o estamos viviendo incorrectamente, estamos actuando incorrectamente en nuestra vida, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en la colonia, en el condominio donde usted o yo vivimos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los más cercanos, estamos dando mal testimonio. Tenemos que
dar un buen testimonio y tenemos que alcanzar el buen testimonio. Mire, ya llevamos 4. Ya llevamos 4 bendiciones que tenemos que alcanzar. Número 1, tenemos que alcanzar la gracia. Número 2, la misericordia. Número 3, la madurez. Número 4, alcanzar el buen testimonio. Número 5, alcanzando la unidad de la fe. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dios habla hoy. Es la versión que le voy a leer. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta. Mire qué tremendo. Esta versión, Dios habla hoy, dice, y alcancemos la edad adulta. La edad adulta es la unidad de la fe, que corresponde a la plena madurez de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que alcanzar? La unidad de la fe. Otra bendición que tenemos que alcanzar, Hebreos 4:1, la Biblia, lenguaje actual. Perdón, la Biblia a las Américas. Hebreos 4:1, la Biblia a las Américas. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Óigalo esto. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros perezca no haberlo alcanzado. Entonces, recordemos que en el Antiguo Testamento, el día de reposo se le conocía como hermanos amados, el Sabbat, era el reposo, donde usted se recuerda que Jesucristo, a la luz de los evangelios, de la palabra, hace 7 milagros en el día de reposo. Y los religiosos juzgaban, señalaban, criticaban a Jesús, porque para ellos era más importante el cumplimiento de la ley que el salvar, que el sanar, que el restaurar a una persona. Pero ahora Pablo dice en Hebreos que el reposo es todos los días, porque nosotros estamos en Cristo Jesús y Cristo es nuestro reposo. Nosotros no guardamos el domingo, no guardamos el martes, no guardamos el viernes, no guardamos el sábado, no guardamos el miércoles, no guardamos ningún día, sino que todos los días son días de reposo para nuestra vida, porque ahora en Cristo, Cristo es nuestro reposo. Por eso no guardamos días, hermanos, en este evangelio glorioso, porque Cristo es nuestro reposo todos los días. Y lo dice Pablo en Hebreos capítulo 4. Muy bien, sigamos. Segunda de Pedro 1:1, Reina Valera contemporánea. Segunda de Pedro 1:1, dice la palabra: yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes, que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe. Entonces, esta es alcanzando fe. Han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Entonces tenemos que alcanzar la fe. Lo vamos a hablar más adelante, pero recordemos que la fe está la fe por fruto y la fe por don. Y tenemos que dar fruto de fe, pero también tenemos que tener el don de fe. Siguiente. Mire esto, hermano precioso. En este tiempo de pandemia, mire lo que dice Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Para vosotros que sois guardados en la virtud de Dios por fe, para vosotros que sois guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrer
tiempo. Somos llamados a alcanzar la salud. Y déjeme decirle que hay una salud interna, salud del alma. Y esa salud del alma repercute en la salud externa. Cuando tú estás enfermo en tu cuerpo, tienes que meditar en lo profundo de tu corazón, tú y yo. Algo está sucediendo en lo interno. Algo está sucediendo en nuestra alma. Y el alma tiene emociones. El alma tiene voluntad. El alma tiene sentimientos, decisiones. Entonces tenemos que hacer una introspectiva y examinar, escudriñar nuestra alma. Porque nuestras emociones que se mueven en nuestra alma están íntimamente ligadas a nuestro cuerpo. Y cuando nosotros no sabemos manejar esas emociones, repercute en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que aprender a alcanzar la salud en el Señor. Hermanos, y tenemos que pedirle al Señor que sane nuestra alma, que sane nuestras dolencias, que perdone nuestras iniquidades, que rescate del hoyo nuestra vida. Porque muchas veces, sin decirle a nadie nada, estamos metidos en pozos de desesperación. Estamos metidos en lodo cenagoso. Estamos metidos, hermanos amados, en situaciones de tristeza, soledad, miedo, temor, angustia, preocupación, aflicción, cargados por la vida, cargados por el afán, cargados por preocupaciones financieras, económicas, por muchas situaciones. Estamos cargados, angustiados, afligidos, desesperados. ¿Qué necesitamos? Aprender a descansar en el Señor. Agarrar todas esas cargas y entregárselas a los pies del Señor. Y entonces, hermanos, tenemos que aprender a alcanzar la salud, como lo dice Primera de Pedro 1:5. Para vosotros que sois guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrer tiempo. ¿Qué más tenemos que alcanzar? Acompáñeme a 2 de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y a la luz de la palabra encontramos 12 glorias que están en la palabra, 12 glorias. Entonces tenemos que alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué más tenemos que alcanzar? Hebreos 11:33. Hebreos 11:33. Dice la palabra que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Hermano, en la palabra tenemos más de 3,000 promesas para nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle fe. Y hermano, leer la palabra con fe para alcanzar esas promesas de Dios a nuestras vidas. Son promesas del Señor para nuestras vidas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué más tenemos que alcanzar? Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Mire qué hermoso. Entonces tenemos que alcanzar la plena seguridad de la esperanza en nuestras vidas. Entonces, hermano, aquí veo a la luz de la palabra 11 cosas hermosas que tenemos que alcanzar. 11 cosas hermosas. Alcanzando la gracia, número 1. Alcanzando la misericordia, 2. Alcanzando la madurez, 3. Alcanzando el buen testimonio, 4. Alcanzando la unidad de la fe, 5. Alcanzando reposo, 6. Alcanzando fe, 7.
alcanzando la salud 8, alcanzando la gloria 9, alcanzando la promesa 10 y alcanzando plena seguridad 11. Hay 21 cosas que tenemos que alcanzar en la Biblia, pero yo quiero desarrollar el tema, porque le estoy dando solamente la base. Ahorita estoy en la introducción del mensaje, pero ahora yo quiero desarrollar. Entonces, vamos a la primera. Por eso le dije que este estudio, si Dios nos lo permite, lo vamos a dar en 2 o en 3 estudios. Vamos a compartir. Entonces, alcanzando la gracia. Hebreos 11:15, Reina Valera 1977. Mirad bien, no sea que alguno se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué tenemos que alcanzar? La gracia del Señor. ¿Y qué es la gracia del Señor? Es el favor del Señor para nuestras vidas. Entonces yo quiero que usted me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 103. Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 1. Y quiero que usted vea conmigo este salmo. Bendice alma mía a Jehová. Es una instrucción que David le está dando a su alma. O sea que usted y yo le tenemos que hablar a nuestra alma. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios? Entonces, mire lo que David empieza a escribir. Él es quien perdona tus iniquidades. Hermano, aquí entre nos, todos cometemos pecado, todos fallamos, todos cometemos transgresiones, todos cometemos iniquidades. Entonces mire lo que dice David. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades, número 1. Número 2, el que sana todas tus dolencias, pero le está hablando al alma. O sea que el alma se duele, el alma tiene dolencias. Por eso le repito, si sana el alma, sana el cuerpo. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. Porque muchas veces caemos en pozos de desesperación. Hermano, caemos en trampas del enemigo. Pero Él rescata del hoyo tu vida. Número 4. El que te corona de favores y misericordias. ¿Sabe qué está diciendo? El que te corona de gracia. Porque gracia significa favor de Dios. El que te corona de favores y misericordias. Y número 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que sacia de bien tu boca. Entonces, 5 beneficios de bendecir a Jehová. 5 beneficios. No te olvides de sus beneficios. Y entonces, hermano, esos beneficios representan la gracia de Dios para nuestras vidas. Ahora, lo hermoso y precioso es que a la luz de la palabra nosotros vemos hombres, mujeres que hallaron gracia delante del Señor. Y por eso nosotros tenemos que hallar esa gracia delante del Señor, ese favor delante de Dios. Fíjate que dentro de tu oración y mi oración tenemos que decirle al Señor que yo halle gracia delante de tus ojos. O sea, que yo halle tu favor, Señor, delante de tus ojos para mi vida. Y déjeme decirle que, por ejemplo, Noé halló gracia delante de Dios. La Biblia lo dice. Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Por ejemplo, otro varón es, y lo dice la Biblia en Hechos, que David halló gracia delante de los ojos del Señor. Hay una mujer que es Esther. Usted se recordará que Basti no obedeció a la invitación que le hizo el rey Asuero y fue destituida. Y entonces Esther fue llevada al palacio y estuvo siendo trabajada por el eunuco Hegai 6 meses. Hermano, en mirra y 6 meses en perfumes aromáticos.
Y cuando Esther se presentó delante del rey, dice que halló gracia delante de los ojos del rey. ¿Quién más? Hermano, José halló gracia delante del faraón Potifar. José. María halló gracia, la madre de Jesús en esta tierra, halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces vemos que hay muchos siervos, muchos hombres y mujeres que hallaron gracia, que hallaron el favor de Jehová. Y hermanos, los que hallaron el favor de Jehová, vieron en sus vidas la mano poderosa del Señor a favor de ellos. Qué tan importante es que tú y yo hallemos gracia ante los ojos del Señor. Qué tan importante es que tú y yo tengamos en nuestra oración de todos los días, no de manera religiosa, que yo halle gracia delante de tus ojos, Señor. Hermano, siempre vamos a tener el favor y la misericordia de Dios a nuestras vidas. Que la gracia del Señor se derrame en nuestras vidas. Recuérdate que hay 3 tipos de gracia: la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Y la hemos enseñado. Que hallemos gracia delante del Señor, hermanos amados, y que se derrame de esa gracia. La gracia trina, la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu, en la diferente manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que hallemos gracia delante del Señor. Y por eso Pablo dice: mirad bien, no sea que alguno se rezague, se quede atrasado, porque estamos corriendo, hermano, en esta carrera de la fe, estamos corriendo y alguno se quede rezagado. Entonces dice Pablo: mirad bien, no sea que alguno se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios. Por eso, lo decíamos, hermanos, nosotros tenemos que seguir caminando en este evangelio, seguir caminando. Te tropezaste, te caíste, te golpeaste, levántate y camina, levántate y camina. No te puedes quedar parado toda la vida ahí en el evangelio estancado, no. Por eso Pablo en Filipenses lo dice, y lo repito, 3:12 de Filipenses: no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que alcanzar la gracia. Y para eso tenemos que pedirle al Señor: yo quiero, Señor amado, alcanzar gracia a través, Señor, de Jesucristo. Y que mi oración de todos los días es que yo halle gracia delante de tus ojos. Gracia, hermano, es el favor de Dios. Que tu favor se mueva a mi vida. Y por eso el Salmo 103, hermoso y precioso, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Qué es gracia? Favor de Dios. 2. Alcanzando la misericordia. Hebreos 4:16, Reina Valera actualizada 2015. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia. Hermano, si tú fallas, si yo fallo, peco, me caigo, tropiezo, cualquier situación que no es agradable delante de los ojos del Señor, ¿sabes qué tenés que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Acercarnos al trono de la gracia. ¿Qué fue lo que vemos en Génesis? Adán y Eva se alejan del trono de la gracia. Se esconden. Por naturaleza el hombre que se aparta busca su mal, dice Proverbios. El hombre que se aparta, lo que está haciendo es buscando su deseo. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es que si fallamos, pecamos, hermano, sucedió algo, acercarnos al trono de la gracia. No alejarnos, sino que todo lo contrario, acercarnos al trono de la gracia. ¿Y qué dice? Para que alcancemos misericordia. ¿Qué es misericordia? Amor a la miseria.
Eso es misericordia. Eso es misericordia. Dice que Él mete su mano al estiércolero y de ahí nos saca y nos hace sentar en mesa de príncipes. Entonces tenemos que alcanzar la misericordia. Y a la luz de la palabra vemos como una mujer llamada la samaritana alcanzó misericordia. Hermano, esta mujer había tenido 6 hombres. 5 habían sido sus hombres y estaba con el 6º. Y cuando Jesús le habla en el pozo, esta mujer le dice, Jesús le dice, llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Ah, verdad has dicho. Porque con 5 has vivido y con el que estás ahorita no es tu marido. Y la mujer se quedó impresionada, atónita, y le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta, quédate acá. Y fue al pueblo y llamó a todos sus amigos, vecinos, miren, en el pozo de Jacob, ahí encontré un hombre que me dijo mi vida. No me está juzgando ni señalando, pero vengan, escuchémoslo. Y Jesús se quedó en Samaria por varios días. Pero esa mujer recibió misericordia. Veamos a aquella otra mujer que estaba preocupada, angustiada, porque en su casa tenía una hija que estaba enferma, una hija que estaba endemoniada, una hija, hermano, que imagínese vivir con una persona que está endemoniada, que tira las cosas, que empieza a gritar a medianoche, que levanta las camas, tira los sillones. Esa mujer estaba endemoniada. Y esa hija, cuando la madre de esa hija escuchó de Jesús, que pasaba en Samaria, que pasaba en Belén, que pasaba, hermano, en las diferentes ciudades, Judea, que estaba Jesús en diferentes ciudades. Y cuando oye que donde Jesús pasa algo sucede, los leprosos son sanados, los endemoniados son liberados, los ciegos recobran la vista, que Jesús multiplica el pan y los peces, que Jesús levanta a los muertos. Entonces esta mujer lo busca y llega a donde está Jesús y le dice, mi hija está endemoniada, sánala. Y Jesús le responde, el pan es para los hijos. No se le puede dar el pan que es de los hijos a los perrillos. En pocas palabras le dice, tú eres una perra. ¿Y sabe qué le dice esta mujer llena de fe, llamada la Sirofenicia? Pues aún los perrillos, Señor, comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús impresionado le dice, vete, tu hija ha sido liberada, porque nunca he visto tanta fe en Israel como en esta mujer. Entonces, esa mujer que alcanzó misericordia, amor a la miseria, no era una mujer judía, era de padres de Siria y de Fenicia, por eso es Sirofenicia. Entonces vemos cómo esa mujer alcanzó misericordia. Vemos a un hombre que cuando Jesús entra a la puerta, a la ciudad, ese hombre gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era Bartimeo, no tenía vista, estaba ciego. Pero lo que me llama la atención, ¿por qué Bartimeo le gritó Jesús, hijo de David? Porque Bartimeo, a pesar de que era un hombre ciego, por revelación recibió la genealogía de Jesús. Porque usted lee Mateo capítulo 1, versículo 1, dice Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Mateo, acompáñeme, capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, este ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús manda a sus discípulos y lo levantan. Él suelta la capa que tenía, suelta
ese vestido de luto, de dolor, de tristeza, de frustración. Y se acerca a Jesús. Y por eso tú y yo tenemos que dejar todo vestido de luto, de tristeza, de frustración y acercarnos a Jesús. Y todavía Jesús le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Y Bartimeo le dice que recupere la vista. Porque quería ver si esa era la prioridad, si ese era el milagro. Porque de repente Bartimeo le podría decir, quiero, Señor, tener comida, quiero tener provisión. No, Bartimeo le dice que recupere la vista. Jesús ya lo sabía. Pareciera que es una pregunta ilógica, pero no. Jesús quería oír de él. ¿Qué quieres que yo te haga? Que recupere la vista. Pues hágase conforme tu fe. O sea, el Señor tuvo misericordia, tuvo amor de Bartimeo. Pero mire, hay otra mujer, la mujer del flujo de sangre, que recibió misericordia, que alcanzó misericordia, porque ella estaba enferma, había gastado todo lo que tenía, 12 años de enfermedad. Hermano, qué difícil es estar enfermo por meses, por semanas, no digamos ya por años. 12 años de estar enfermo. Y esa mujer se acerca en medio de la multitud, se abre paso y casi que arrastrándose, dijo, si tan solo tocaré el borde de su manto, seré sana. Y se acerca y toca la vestidura del manto y recibe sanidad. Y Jesús estaba en medio de un tumulto y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y todavía le preguntan sus discípulos, ¿por qué preguntas, Señor, quién te tocó? Es que de mí salió virtud, de mí salió poder. Que cada vez que tú y yo nos acerquemos a Cristo, desprendamos de Él virtud, desprendamos de Él poder. Esa mujer recibió misericordia y pregunta, y ella dice, yo fui, Señor. Tu fe te ha sanado, le dice Jesús. Entonces esa mujer recibió misericordia. ¿Quién más recibió misericordia? Aquella mujer adúltera, cuando Jesús estaba en la sinagoga y la llevan a esa mujer adúltera. Y los maestros de la ley, los escribas, porque recuérdense que en el tiempo de Jesús había muchos grupos, pero de los que sobresalían los fariseos, los saduceos y los escribas. Y entonces los escribas le dicen, Señor, la palabra dice en la ley de Moisés que la mujer que se encuentra en pleno acto de adulterio debe de morir a pedradas. Debe de morir a pedradas. Y Jesús empieza a escribir en el suelo y dice, el que esté limpio que tire la primera piedra. Nadie estaba limpio. Por eso no hay que levantar la mano para juzgar ni para señalar, mucho menos para condenar, que el Señor nos guarde. Porque con la vara que medimos seremos medidos y se nos agregará un cuarto más, una mano más. Entonces no juzgues, no señales, no condenes, no critiques a tus hermanos. Mejor oremos para que el Señor tenga misericordia. ¿Y qué sucedió? Esta mujer adúltera, cuando se fueron todos los hombres con sus piedras, Jesús dijo, ¿dónde estaban los que te acusaban? Se fueron, Señor, ni ellos te acusaron, ni yo te acuso. Vete, pero no peques más. Es la instrucción, vete, pero no peques más. Mire qué tremendo. Había un hombre que estaba subido en un sicómoro, en un árbol, porque era bajo de estatura y los otros hombres le tapaban, no podía ver a Jesús. Se subió al árbol. Cuando Jesús lo ve en el árbol, sabía que ese hombre estaba necesitado, él y su familia. Le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol. Me es necesario entrar hoy a tu casa. Qué hermoso, hermano. Que Jesús diga eso. Me es necesario, ponga su nombre, entrar a tu casa hoy. Porque la salvación ha llegado a tu casa. Y Zaqueo se baja. Y todos los religiosos juzgando y señalando. Si ese hombre tuviera discernimiento, sabría que Zaqueo, que era un cobrador de impuestos. ¿Quién es ese hombre? ¿Sabe qué dijo Zaqueo? Señor, yo soy cobrador de impuestos. Y he hecho mis tranzas, mis negocios, mis business. Pero Señor, al que le he hecho mal le devolveré 4 tantos. Porque esa era la ley de la restitución. Si usted robaba una oveja
y lo agarraban en pleno acto, tenía que restituir. ¿Y cuál era la restitución? 4 ovejas. Tenía que devolver 4 veces lo que había tomado. Por eso David, cuando le dan la parábola de David, había un hombre que tenía muchas ovejas y al que tenía una sola oveja le quitó la única oveja. Y como él era el rey, él juzgaba. Y David se levanta enojado y molesto y dice, ese hombre es digno de 4 tantos. Era la ley de la restitución. Sin saber que después el profeta le dice, ese hombre, dice el Señor, eres tú. Y David pagó 4 tantos en su familia, en su casa, por el pecado oculto. Entonces, Zaqueo recibió misericordia. Pero ¿quién más recibió misericordia, hermano? El hombre de la cruz. No hay buen ladrón y mal ladrón. No. Habían 2 hombres. Solo que uno me imagino que era sanguinario. Y el otro quizá no. Y entonces el otro le dice, uno le dice, si eres hijo de Dios, bájate de esta cruz y sálvanos. Era la voz del enemigo utilizando a ese hombre. Pero el otro le dijo, en ti no se halló pecado, en ti no se halló ninguna falta. Nosotros sí hemos hecho faltas, hemos transgredido la ley, pero tú no. Solo recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y sabe qué le contesta Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que ese hombre de la cruz recibió misericordia. Recibió misericordia. Entonces, hermano, para concluir, mire, la segunda bendición, alcanzar gracia, número 1, alcanzar misericordia. Y vimos a la luz de la palabra varios hombres y mujeres que no tenían la vida perfecta, que no eran perfectos, pero por misericordia alcanzaron misericordia. Por la actitud de sus corazones se acercaron a Jesús. Mire cómo la samaritana habla, cómo la sirofenicia busca a Cristo, cómo Bartimeo le dice, ten misericordia de mí, cómo la mujer de flujo de sangre, hermano, esa mujer de flujo de sangre alcanza misericordia, el ladrón de la cruz, la mujer adúltera, Zaqueo. O sea, ¿cuántos ejemplos hay en la Biblia de hombres y mujeres que alcanzaron misericordia? Que tú y yo alcancemos misericordia acercándonos al trono de la gracia. Al trono de la gracia. 3. Vamos avanzando. Alcanzando madurez. Hebreos 5:14, Reina Valera contemporánea. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. La madurez no significa cuántos años tú o yo llevamos en el Evangelio. Eso no es madurez. La madurez es, a la luz de la palabra, saber discernir entre el bien y el mal. Usted sabe que había una ciudad por lo cual el Señor le da una palabra a Jonás: levántate y ve a Nínive y pregona mi palabra, porque este pueblo ha pecado. Y ellos no podían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, porque estaban atestados de pecado. Sodoma y Gomorra, ciudades atestadas de pecado, no podían discernir entre el bien y el mal. Nosotros tenemos que alcanzar madurez. Y hay, hermano, la única forma de alcanzar madurez es amando la palabra, amando al Señor, buscando la santidad, limpiando nuestro corazón, deseando la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, creciendo en fe. Hermano, teniendo temor de Dios en nuestro corazón. Porque si tú y yo tenemos temor de Dios en nuestro corazón, hermano, vamos a evitar el desagradar al Señor. Vamos a empezar a caminar agradando al Señor, porque hay temor en nuestro corazón. No vamos a hacer locuras, porque hay temor en nuestro corazón. Sí, hermano, aquí es de caminar en el Señor. Este evangelio no es para estar jugando con fuego. Dice,
es que Dios me perdona, Dios tiene misericordia todos los días de mí. Y no, es para que tú te apartes para Dios, para que tú te santifiques para Dios, para que tú vivas un evangelio, hermano, apartado para el Señor, guardando tu corazón para el Señor. No tomemos la gracia como ocasión de libertinaje. Muchos tienen el concepto equivocado de gracia. Como el Señor, estamos en el tiempo de la gracia, pastor, en el tiempo de la misericordia. Dios, no importa lo que hagamos, Él nos perdona. Él nos perdona, pero Él no ama el pecado. Él ama al pecador. Pero también tú te tienes que limpiar. Porque dice la palabra, buscar de la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Entonces, ¿qué tan importante es que vivamos una vida temerosa en el Señor? Una vida apartada para el Señor. Una vida agradándole. Cuando Josué llega a dar el reporte a Moisés, Josué y Caleb llegan a dar el reporte a Moisés de la tierra prometida. Josué dice y Caleb, si Jehová se agradare de nosotros, nos entregará en sus manos a esos gigantes. Y esos gigantes vendrán a ser como pequeñas langostas. Pero ¿cuál fue la clave? Si Jehová se agradare. Que Jehová se agrade de ti y se agrade de mí. Eso es lo más importante en este evangelio. Entonces, madurez. El niño actúa como niño. Cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, hablaba como niño, dice la palabra. Pero cuando dejé de ser niño, cuando fui adulto, dejé de ser niño. Entonces, ¿qué tan importante es que tú y yo, hermanos, le pidamos al Señor que nos ayude y que Él nos dé las fuerzas para caminar agradándole al Señor? Para caminar con temor en el Señor. Entonces, mire, quiero que me acompañe, por favor, a 1 Corintios capítulo 13. Es el último versículo que vamos a leer. 1 Corintios capítulo 13 para terminar. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea que cuando, hermano Pablo, acompáñeme a 1 Corintios 3. Pablo habla acerca del niño espiritual y del adulto espiritual. Y entonces dice, 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, el que es niño en Cristo es un carnal. El que es espiritual ya ha alcanzado la madurez. Vea el versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún sois carnales, o sea, niños espirituales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, la característica del niño espiritual es que es carnal. Pero la característica del maduro, del que ha alcanzado madurez, no es carnal, sino es espiritual. Ahí está la diferencia entre el niño y entre el maduro. Le hago una pregunta. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Somos niños espirituales? Entonces vamos a actuar como carnales. ¿O somos maduros espirituales? Vamos a actuar como espirituales. Esa es la diferencia entre el niño y el maduro. Hermanos, termino con este versículo que leí de Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Que alcancemos
todas estas bendiciones para nuestra vida. La gracia del Señor, la misericordia del Señor, la madurez en Cristo. Cierra tus ojos esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de poder meditar, escudriñar tu palabra esta noche. Gracias por tu pueblo. Gracias por los amigos que nos están viendo por este medio, que nos van a ver. Señor, sé propicio a nuestras vidas. Y ayúdanos a alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados en Cristo Jesús. Ayúdanos a alcanzar la gracia, Señor, a no quedarnos rezagados. Ayúdanos a alcanzar la misericordia. Ayúdanos a alcanzar la madurez para agradarte en todo lo que hagamos siempre, Padre. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Oro por tu pueblo, oro por las familias, por los hogares, por las vidas. Guarda la entrada, la salida de tu pueblo. Oramos por los que están pasando por quebrantos de salud. Mueve tu mano poderosa a favor de tu pueblo. Sé propicio, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, pueblo del Señor, el poder compartir esta palabra esta noche contigo. Te invito para que el día domingo podamos nuevamente reunirnos en presencial para poder recibir la palabra bendita del Señor. Que el Señor guarde tu vida y que tengas una feliz noche. Aleluya.